el caso de la interrupción voluntaria y el proceso de despenalización de este, tiene como razones de decisión la sentencia en el cual el aborto consentido cambia su forma y su contexto normativo, en el cual la Corte precisa la protección de la vida en el ordenamiento constitucional y que goza de distintos grados y no de una garantía absoluta, de manera que es susceptible de ser ponderada con otros principios, valores y derechos superiores. Uno de los efectos más importantes que trae esta sentencia son las reivindicaciones. Veamos, la autonomía para decidir sobre el cuerpo de una persona gestante, el control de natalidad, la maternidad, el placer sexual e incluso sobre algunas libertades asociadas a derechos civiles y políticos. Estas reivindicaciones son solo posibles en tanto hay una ampliación del derecho al aborto dentro de los límites establecidos que permite a personas gestantes acudir a la interrupción voluntaria del embarazo sin el temor o la amenaza de ir a prisión. Es importante mencionar además que esta interrupción voluntaria del embarazo es ahora un componente del derecho a la salud reproductiva. Además, estas reivindicaciones no son solo producto de la demanda de inconstitucionalidad que dio origen a esta sentencia, sino que datan de un proceso, una lucha que empieza hacia los años 70, en donde se empieza a posicionar este discurso un poco sobre la capacidad de decidir sobre el cuerpo y la maternidad. Hacia el 75 y el 79 se dan los primeros proyectos de despenalización del aborto y ya hacia el 80 este es un tema de salud pública. Estos son solo unos ejemplos históricos de cómo las reivindicaciones que hoy vemos son producto de una lucha de años atrás. Las pretendidas reivindicaciones de grupos feministas en la despenalización del aborto y libertad para decidir sobre el cuerpo y la maternidad en décadas anteriores solo se hizo significativa a partir de la Constitución del 91, cuando este grupo feminista forma parte de la Asamblea Constituyente y consigue en ella que la perspectiva de género sean asuntos del Estado, para que se generen los mecanismos de equidad entre hombres y mujeres. A la vez se consigue incluir esta norma en la nueva Constitución. El Código Penal vigente de 2000 otorga al legislador discrecionalidad al juez o jueza para no sancionar el delito de aborto cuando el embarazo de acceso carnal violenta o inseminación artificial por transferencia de óvulo fecundado no consentido. Los últimos fallos de la Corte frente a demandas por la despenalización del aborto declaran constitucional la norma y toman en cuenta las recomendaciones del derecho internacional, los derechos humanos, que va más allá de las tres causales, garantizan los derechos a la salud, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, atenuando la discriminación y reconociéndole su condición de sujeto moral y autónomo. En esta sentencia podemos ver cómo las demandantes acuden a diversos textos de organismos internacionales que no solo exigen la despenalización del aborto bajo unas causales mínimas, sino que recomiendan, con base en estándares de derecho, la derogación de las leyes que lo criminalizan. Desde esta lógica, el argumentar sobre la necesidad de la despenalización del aborto en Colombia implica reconocer que dicha penalización es un problema de vulneración de derechos humanos, haciendo especial énfasis en el derecho de la libertad de decisión y el derecho a la igualdad, partiendo así del reconocimiento de las diferencias de género de las mujeres y de las personas con capacidad de. Actualmente persisten barreras como el desconocimiento normativo, las fallas en la prestación de un servicio, la xenofobia y sobre todo la despenalización social y cultural. Esto a pesar que el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 051 del 2023 recopiló los estándares constitucionales reconocidos para la atención integral en salud, de la interrupción voluntaria del embarazo y las normas técnicas para la realización del procedimiento de manera segura, oportuna y con calidad. Además, la Corte Constitucional en sentencia T158 de 2023 garantiza el derecho al aborto. Establece que el derecho a la autonomía reproductiva es fundamental y que el Estado no puede limitarlo. Lo contrario de garantizar servicios de abortos seguros y gratuitos. Esta sentencia ha generado gran controversia, pues algunos la califican como un triunfo para los derechos de las mujeres, mientras que otros la critican como un ataque a la vida humana. Como se pudo observar, la despenalización de la IVE protege los derechos de las mujeres y personas gestantes, permitiéndoles decidir sobre la continuidad de un embarazo y en el evento que deseen interrumpirlo, se adelante en condiciones y procedimientos de dignidad y seguridad. Y aunque con este fallo Colombia quedó a la vanguardia latinoamericana como uno de los países avanzados en materia de reconocimiento de la autonomía, libertad y autodeterminación de las mujeres,
al eliminar parcialmente el delito del aborto del Código Penal, la celebración por esta conquista es parcial, dado que aún quedan pendientes una serie de acciones de política pública que en efecto materialicen el fallo constitucional.